Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Muy buenas, Tony. Bien. De viernes, otra vez, Bueno, un aquí viernes siempre, más. pues siempre estamos de viernes. Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar de qué cosas haces, que es que, bueno, a romper un poco el mito, porque todo el mundo eh, te habla de que cuando creas contenido tienes que crear contenido educativo eh, y ya empezaron a vender las ventas. Y al final, pues sí, publicas, das muchos consejos. La gente dice, uy, qué bien, pero al final comprar, nada. Eh, y eso es lo que te vamos a decir hoy, que es lo que debes de hacer realmente para que tienes que publicar para que la gente te compre. Genial. ¿Y qué es lo que habría que publicar, Bien. aparte de esos consejos que da todo el mundo? Claro, publicas consejos, explicas estrategias, compartes lo que sabes. La gente te dice, ah, qué bien, qué maravilla, qué tal, no sé qué. ¿Verdad? Pasan semanas, pasan meses y al final ni reuniones, ni ventas, ni nada. Eh, Al mercado no lo puedes educar. Tú tienes que ir al mercado a gente que esté ya educada. Y lo que tienes que hacer es moverles, agitarles para que decidan. Y ahí está la diferencia, es una diferencia enorme. Porque dar valor no es lo mismo que generar clientes. Y esa es la primera verdad que te queremos traer hoy, ¿no? Vale. Porque al final, claro, entiendo yo que toda esta gente que habla del contenido educativo, de contar tus estrategias, de compartir todo lo que sabes, al final están intentando educar a la gente para conseguir ese supuesto like fácil, pero pensando que esa gente no lo va a aplicar, pero hay mucha gente que piensa que con eso ya tiene más que suficiente para tirar y al final no les contratan, ¿cierto? Claro, o sea, tú lo que estás haciendo con eso, que está muy bien, es atraer a la gente. Pero claro, a la gente no tienes solo que atraerla. A la gente lo que tienes que hacer es decirles qué es lo que tienen que hacer. Y puedes estar publicando durante meses un contenido que te cuesta un montón de trabajo crear, que es muy buen contenido, pero pero no te lleva a ninguna conversación que te lleve a una venta. Porque el contenido que enseña no siempre es contenido que provoca acción, ¿no? Ajá. Y luego vamos con otra Ujú. verdad que tampoco es así, ¿no? Que es que si enseñas todo, al final, porque hay mucha gente que dice, no, tú da valor, enseña lo que haces, enséñalo cómo lo haces, pues al final resulta que el cliente no va a tener no tiene la necesidad de contratarte, ¿no? Claro. Entonces, pues mucha gente hacen esto, ¿no? Explican el proceso completo, dan todas las herramientas, resuelven dudas, eh, Sí, esperando que alguien diga, oye, qué bien lo haces, te voy a contratar. Y, y al final nada, porque mucha gente dice, bueno, pues tiro con esto, claro, al que ya final. es más que suficiente, ¿no? Sí, claro, al final eso es lo que yo creo que pasa en muchas ocasiones, que la gente piensa que con lo que le han dado, pues ya tienen más que suficiente. Pero al final el contenido no tiene por qué resolver el problema. El contenido tiene, de hecho, yo creo que lo que tiene que hacer es darle evidencia de que existe ese problema y Claro, que, y que para resolverlo bien no vale con verse un vídeo de YouTube. O sea, necesitas a alguien que te ayude de verdad, entiendo yo. claro, eso es lo que tienes que provocar, porque si al final también es cierto que si la gente con el contenido, hay mucha gente que, bueno, que tira de contenido gratuito y ya está, ¿no? Si al final cualquier cosa que tú puedas decir, cualquier cosa probablemente esté en redes, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es dedicarte a buscar y recopilándolo todo o contratar a alguien bueno, que tenga una visión global de todo y que efectivamente te sirva de ayuda, porque el que se dedica a recopilar y a ver vídeos, como tú dices, gratuitos y tal,
ese al final probablemente, probablemente y sin tan probablemente, ese no es tu cliente, ¿no? Sí, Y luego ya vamos con la tercera verdad, y es que tu contenido debe provocar decisión. No solamente tiene que ser un contenido educativo, ¿no? claro. No, yo creo que hay mucha gente, lo que le pasa también es que le gusta el rollo este, ¿no? El sentirse orgulloso de que el contenido que están compartiendo es muy didáctico y puede servir para ayudar a muchas personas y bla, 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 bla. Pero yo creo que también a la vez que eso deberían de preguntarse si ese contenido está sirviendo para que alguien decida contactar con ellos y interesarse por sus servicios. Mm, También hay mucha gente que ya está cansada de que les enseñen, que lo que quieren es ver cómo funcionan las cosas, ¿vale? Porque ya han aprendido mucho y no tienen ganas de aprender más. Muchas veces puede sonar incluso a me estoy tirando el pisto con todo lo que hago, pero realmente si no está enseñando los resultados que ofreces, o los resultados que se obtienen, pues no sirve tampoco para mucho. Entonces, lo importante es que te llegue gente a hablar contigo para contratarte. Y el contenido es subido para vender, no necesariamente tiene que enseñar. Lo que tienes que hacer es que la persona que lo lee se plantee cuál es su situación en ese momento y si realmente podrías ayudarle o no, ¿vale? Si le está pasando a él eso sobre lo que hablas y ve que tú eres el experto en solucionar ese problema, no que con tu contenido lo vaya a resolver él, sino que con tu contenido se dé cuenta de ese problema y vaya a ti para que tú se lo arregles. ¿No? Y esto nos lleva pues a un cambio de mentalidad. Es que tenemos que pasar de profesor a ser un especialista. El profesor enseña y un especialista lo que hace es un diagnóstico. Y tu contenido debe parecerse más a lo segundo. O sea, Claro, lo que hemos dicho, pon a la gente por encima de la mesa el problema para que se sienten identificados con él y luego remuévele para que vean que tú eres el que les puedes ayudar. No se trata de darles la receta completa. Bueno, lo que tienes que ponerle, decirle, oye, esto es lo que hay y lo que hay tiene solución, ¿no? claro. Su cliente no lo está viendo. Pero si les enseñas absolutamente todo, normalmente ese tipo de gente, la gente que consume contenido gratuito, luego no va a hacer nada ni va a aplicar nada, pero Sí. tampoco te van a comprar. Entonces no tiene sentido que pierdas ese tiempo, ¿no? Pero bueno, por ir avanzando, que se nos pasa el tiempo y no concretamos. Hay, probablemente haya más, pero yo creo que los principales hay 4 tipos de contenido que sí son los que generan clientes. Sí, venga, pues vamos con el primero, rápidamente. El contenido que de esto ya hemos hablado antes, ¿no? El contenido que sirve para revelar que tienes un problema que hasta ese momento era invisible para ti, no sabías que existía, ¿vale? Y ese es el contenido, pues al final que lo que hace es que la persona que lo lee o que ve el vídeo, bien, descubre algo que hasta ese momento no se había pasado por la cabeza, no se había dado cuenta, ¿no? Pues por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, ¿no? Si tu contenido genera interacción, pero no te está generando clientes, pues probablemente el problema no sea tu contenido exactamente, sino en cómo lo estás dirigiendo, ¿vale? Pues eso ya despierta curiosidad, porque seguramente haya personas que digan, coño, es que yo tengo un montón de interacción con mi contenido, pero es que me estoy comiendo un colín. Vamos a ver este tipo cómo soluciona ese problema, ¿vale? Pues ese sería Claro. uno. El segundo es crear contenido que cuestione las creencias que hay en el mercado. Eh, Porque cuando tú la polémica o poner de manifiesto que hay creencias que están equivocadas, un poco como lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, generan conversación, que es lo primero que tienes que hacer. Entonces, como por ejemplo, pues decir, oye, pues mira, lo mismo que estamos diciendo nosotros ahora.
Da igual porque publiques más no te va a traer clientes. Ahora, si publicas con cierto sentido, pues sí, estás rompiendo una creencia y generando conversación. Porque ya la gente pues, te va a preguntar, te va a decir, pero ¿qué me estás diciendo? O no tienes ni idea, o tal. Claro. Bueno, ahí ya entra un poco luego ya la habilidad para llevarte las conversaciones a reuniones, que eso ya lo hemos explicado en otro momento. Sí. Pero bueno, seguimos. Venga, pues el 3 sería el contenido que enseña cuál es el coste que va a tener para ti si no cambias, si continúas igual, ¿vale? Mucha gente no se mueve, no evita meterse en algo nuevo simplemente porque quieren evitar perder otra cosa, ¿no? Pues imagínate, si todos los meses los mensajes de prospección que envías no estás dejando claro que estás perdiendo oportunidades que ni siquiera existen, ¿vale? Pues de eso es ese miedo, ¿no? A perder lo que ya tenías por cambiar a algo nuevo. Entonces, ese coste puede mover más que toda la teoría que haya alrededor. No tienes que estar a gusto con lo que tienes, ni temer lo que ya tienes, porque lo que ya tienes posiblemente sea peor de lo que puedes conseguir con un cambio. Sí, al final nos movemos nos movemos muchas veces más por evitar perder algo, por un dolor, que por un beneficio nuevo. Bueno, somos así, es humano, ¿no? Y luego lo que decíamos, ya el cuarto tipo de contenido es contenido que muestra cómo piensas como especialista. Claro. Y aquí no vas a dar una lista de consejos, lo que tienes que dar es un criterio, ¿no? Por ejemplo, pues dices, el problema de muchos negocios no es la falta de visibilidad. Es que el problema es que cuando alguien muestra interés, no saben convertir esa atención en conversación. Y entonces ya les dices, pues eso, te lo llevas un poco a tu terreno, que es lo que estamos diciendo ahora. Oye, estás viendo que la gente tiene interés en lo que haces, pero no está generando conversaciones. Bueno, pues de eso es un poco de lo que se trata, ¿no? Sí. Entonces, por ir concretando el tipo de contenido que te está convirtiendo en lo que no tienes que ser, que hemos dicho. Bueno, pues... Profesor, y lo que tienes que ser es especialista. Entonces, venga. Claro. Bueno, pues sobre todo no los típico contenido con los 5 trucos para hacer no sé qué, las 10 formas de ser más productivo, todo ese tipo de listas de consejos, pues eso al final es de consumo rápido y se olvida. Luego también otra cosa es el contenido que es demasiado técnico, ¿no? Pues cuando te pones en modo profesor y explicas demasiado en profundidad el cómo se está haciendo una determinada tarea, ¿vale? El cliente al final se pierde porque no entiende al final de lo que estás hablando. Entonces eso también es un error. Y luego el más común, yo creo, que eso lo comete casi la mayoría de las personas, es el no invitar nunca a dar un siguiente paso después, ¿vale? Te quedas ahí con toda la todo el chorro de historia que has contado, pero no le dices a nadie que si se identifica con eso que estás, con el contenido que acabas de compartirle, haga X, ¿vale? Le tienes que decir cuál es el siguiente paso a seguir, si no, no van a hacer nada. O sea, esto es así, o sea, nadie actúa si no nos dicen que actuemos. O sea, no puedes esperar que la gente vaya a pedirte nada, a pedirte una propuesta, a entablar una conversación contigo si no le invitas a hacerlo. Es complicado. Sí, que busquen o que te busquen en tu perfil, ¿no? Le tienes que dar el trabajo súper hecho. O sea, no solamente le tienes que decir lo que tiene que hacer, sino encima le tienes que señalar y decir, mira, aquí está. y aquí seguimos hablando, ¿no? Entonces, bueno, por ir cerrando y por ir poniendo
aterrizando esto que hemos dicho, ¿no? Entonces, un ejemplo que podía ser, pues, el típico, te doy 7 consejos para mejorar tu estrategia comercial. Pues vale, la gente lo ve, seguramente si es una guía o es un tal, lo guarde y se olvide totalmente de ella y ya está, resultado, que sí, que a la gente le gusta, pero 0 euros. Sí. ¿Cómo puedes decir algo que efectivamente como lo que estamos trayendo aquí? Pues les dices, oye, si después de varios meses tu contenido no genera conversaciones con clientes, no es un problema de visibilidad, es un problema de enfoque. El resultado, pues que va a haber gente que se siente identificada y que te escriba. Y luego ya, como decimos siempre, ¿no? Puedes hacernos caso o no. ¿Que nos haces caso? Pues oye, pues tu contenido va a generar conversaciones, vas a dejar de educar gratis y vas a empezar a atraer clientes que realmente entienden tu valor. ¿Que no lo haces? Bueno, pues vas a seguir teniendo audiencia, mucha audiencia, pero no un negocio. Vas a dar ideas que el que sea un poco espabilado las va a aplicar puesto sin pagarte. Y tú seguirás pensando que es un problema de visibilidad. Pero bueno. Efectivamente. Y ya resumiendo, ¿qué les podemos ya por concretar y lo que hemos tratado el vídeo de hoy? Bueno, pues al final yo creo que el resumen de todo esto es que el contenido que compartas no te centres solo en enseñar y enseñar y enseñar, sino céntrate más en activar, activar y activar, ¿vale? No necesitas de explicar las cosas 1.000.000 de veces. Es casi más importante que señales bien dónde está el problema y cuál es el problema, ¿vale? Porque al final, si tu contenido deja claro el problema, el cliente ya empieza a verlo de otra manera. El cliente ya iba a empezar a buscar la solución y ahí es donde estás tú, que eres el que lo has señalado y eres el que tienes la solución para ese problema. Efectivamente, porque esa es la diferencia. O sea, no le estás enseñando lo que estás poniendo de manifiesto es que tú eres el especialista y le va a resolver ese problema que tiene esa persona. Pues ya está, por hoy. Dicho y hecho. Pues nada, si os ha gustado, si os ha parecido una ajena, pues igualmente compartirlo, que a alguien le ayudará o a alguien le fastidiaréis el día. El caso es que estéis contentos vosotros. Así que nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Sí, señor. Aquí nos vemos. Bueno, un abrazo. Abrazo, chao. Chao, chao.